pues yo a unos años atrás, como más de 10 años atrás, he trabajado muy intensamente con tecnología. Y pues debido a eso me ha quedado un poco frágil por la exposición a la contaminación electromagnética. Y yo trabajaba muchas horas por día con máquinas que emitían campos electromagnéticos muy fuertes y empecé a sentir los resultados de eso, con cansancio, como decías, falta de concentración, problemas de memoria, sentía como no tenía fuerza en los brazos, me quedaba muy letárgico, se dice así. Sí. Y pues a partir de ahí empecé un poco a refletir sobre eso, y también ha sido un poco en Europa a la altura de la introducción de los celulares, que eran mucho más contaminantes porque era el inicio de la tecnología y tenían radios mucho más potentes también. Y todo eso junto pues me ha llevado a refletir sobre eso y empezar a investigar lo que era la razón por mis síntomas, porque ainda hoy muchas personas tienen esos síntomas y no los identifican como sean los resultados del uso. ¿No? A esto. Porque hay algo que se llama la hipersensibilidad electromagnética, que son síntomas ya bastante marcados, y sería, como tú bien comentas, interesante que pudiéramos saber que eso tiene su raíz, ¿no? En el uso de algo que me comentabas, los cables de alta tensión, que es donde todo se origina, ¿no? Sí, pues las personas hoy que tienen hipersensibilidad a la contaminación electromagnética normalmente también tienen otros problemas de salud. Es todo una mezcla de síntomas que no son muy específicos y no hay una clasificación muy exacta para eso en la medicina actual. Pero esas personas tienen síntomas muy agudos y que se combinan con, por ejemplo, tienen sensibilidad a químicos también, a olores, es toda una combinación de sensibilidad, pero que en la parte de la contaminación electromagnética son muy sensibles, no pueden estar en sitios que tienen casi electricidad. Muchas de esas personas se refugian fuera de las ciudades y viven de una forma muy sencilla. Yo conozco algunos casos de esos en Portugal y en Inglaterra también hay muchos ya. Y un ejemplo era una persona que trabajaba en las Naciones Unidas y tenía una serie de problemas en las Naciones Unidas, la sede de las Naciones Unidas. Entonces las personas con la reunión con él tenían que desconectar el celular y todo eso. Entonces es un problema que se empieza a ser conocido porque muchas personas que están en algunos lugares de la sociedad que tienen alguna exposición empiezan a manifestar esos problemas, ¿no? Y pues hoy en día es muy difícil porque no solo la contaminación electromagnética, pero toda la alimentación que está contaminada también, y los problemas del ambiente también, la contaminación, todo eso produce resultados que no son muy fáciles de identificar, ¿no? Porque son varios factores que se combinan y eso torna difícil el diagnóstico. Pues como lo decías, esto empezó un poco con la electrificación del planeta, ¿no? Ahí se empezó el problema, porque antes el planeta no tenía más de que la radiación solar, la radiación cósmica y la radiación que
pues, que existen normalmente en suelos, rojas. Y después de eso, pues después de la electrificación, empezaron a haber casos muy extraños de espacios donde las personas se quedaban enfermas con cáncer y todo eso. Y ahí se hizo la relación. Se han hecho estudios epidemiológicos que demostraban que la incidencia de ciertos cánceres estaban directamente relacionados con cables de alta tensión que estaban por cima de edificios, de escuelas, y ahí sí hubo un estudio muy fuerte de eso, y algunos casos resultaron en casos de un tribunal que se han engañado por una relación muy directa, aunque las compañías de electricidad pues hacen todo para que eso no sea comunicado y también no sea público que eso acontece así tan directamente. Todavía hoy las compañías de electricidad son muy cautelosas en las instalaciones, hay mucho más control y mucho más precauciones para que no se instale cosas que ellos saben que hacen muy daño. Pero mismo así, sí acontece. En Portugal ha habido un caso que ha sido divulgado en la televisión nacional de una familia que las personas se murieron de cáncer, un padre y una madre de una persona que vivían muy cerca de una estación de transformación de electricidad que estaba colada a su habitación, y los dos murieron de cáncer. Eran sanos hasta la altura que han instalado eso. Entonces hay una relación muy fuerte, y no estamos hablando de celulares o de tecnología moderna, ¿no? Estamos hablando de electricidad solo. Claro, que trata de... Sí, que está en todo lado, ¿no? Luis, claro, ahora, justo cuando tú me mencionas el tema de los celulares, comentábamos también momentos previos acerca de que antaño pues los celulares eran básicamente recepciono llamadas y hasta ahí quedaba esa función. Luego se ha ido desarrollando y hoy día estamos en el tema de los smartphones, ¿no? Sí. Con tantas aplicaciones. Tú hacías un comentario bastante interesante, porque en el tema de lo que podríamos decir lo menos dañino son justo esos celulares. Ahora, yo también te estaba preguntando el tema de que eso realmente figura en los pequeños catálogos y me comentabas que sí. No sé si puedes explicarnos un poco más en el tema de cómo es que realmente daña, y sobre todo a los más pequeños, un poco para concientizar a que esos equipos no deben estar tan a la mano, ¿no? Sí. De los pequeños. Sí, los niños no deberían usar los celulares de todo, porque su constitución física es muy diferente de la nuestra. Aún que están todavía se desarrollando, ¿no? Están en crecimiento, sus órganos están ainda se desarrollando, ¿no? Y eso tiene un impacto muy diferente de que nosotros, adultos. Y lo más importante es que nosotros usamos los celulares próximo a la cabeza, ¿no? Y eso es uno de los factores más críticos, porque nosotros adultos tenemos nuestro cráneo tiene una medida, una espesura que es completamente diferente de un niño. Un niño que está desenvolviendo su cráneo puede tener una espesura muy, muy pequeña, y un adulto la tendrá mucho mejor, ¿no? Y eso hace que cuando un niño usa un teléfono celular, la penetración de la radiación es mucho más fuerte. Se observa en gráficos que se han hecho que la penetración es casi total al cerebro, al interior del cerebro, en un niño. Y en un adulto se queda como a 20% de la penetración. Entonces, lo daño que hace en un adulto es muy menor de que se le hace a un niño. Y eso combinado que un niño se está desarrollando todavía,
es cumulativo, entonces los daños son mucho más intensos en los niños. Claro. Eso en realidad sería como para todos tenerlo en cuenta. Sí, la Baubiologie es un instituto alemán que trata de todo lo que tiene que ver con una casa sana. Y van desde pues, los materiales de construcción hasta cómo la instalación eléctrica se hace, ¿no? Entonces ellos tienen también una serie de recomendaciones, tienen valores de seguridad también, que son públicos y publican esos resultados, esas medidas, esos valores de referencia, que son los que yo uso y muchas más personas lo usan como los valores ideales para tener dentro de una casa o fuera de una casa. Porque de una habitación, ¿no? Más que una casa, una habitación. Ahí debemos enfocarnos como mejorar los sitios donde dormimos. Pues no debemos tener mucho ruido, mucha luz, porque la luz también influencia la calidad del sueño. Y los campos electromagnéticos son muy danosos cuando dormimos. Por eso las habitaciones donde dormimos deberán ser tratadas con la máxima pues, importancia, ¿no? Y ahí Baubiologie es muy restricto en los locales donde dormimos y tienen valores muy exigentes para eso. Pues los valores que un mede fuera de una habitación pues tienen que ser tomados en cuenta, pero si los valores que medimos en una habitación donde dormimos son muy altos, entonces es un motivo muy fuerte de preocupación, porque sabemos que ahí va a ser donde nos va a hacer más daño, ¿no? Pues durante el día puedes usar tu celular, ¿no? Y va a causar el daño que va a causar, pero si duermes en un sitio que tienen, por ejemplo, una antena de celular cerca que está penetrando en la habitación, y si duermes ahí y por encima tienes una instalación eléctrica mal hecha que acumula a eso, ¿no? Ahí va a estar un cuadro muy perjudicial a la persona, ¿no? Claro, la contaminación electromagnética. Sí. Luis, ahí siempre pues uno da algunas recomendaciones. Obviamente tu punto fuerte, digamos, es la prevención, sí. El estilo de vida que permita que se pueda, como tú bien comentabas, reducir lo más que uno pueda, sí. ¿no? Y protegerse de esa manera. Pero digamos, viéndolo en el tema también del mismo día a día, algunas recomendaciones que tú puedas dar, vamos a decirlo como para ayudarse. Sí, pues yo incido mucho en la prevención, ¿no? Y lo uso correcto de la tecnología, ¿no? Y mira, los fabricantes de celulares, por precaución, por no querer pues, problemas jurídicos, ¿no? Si vas a leer las instrucciones de un celular, son muy claros. Nosotros debemos usar un celular con una distancia mínima de nuestro cráneo, ¿no? Eso es lo que te dicen. Y dicen que no debes pues, usar un uso continuo del celular. Porque dicen eso para se proteger judicialmente, porque saben que más tarde o más tarde eso va a reventar, como ha sido la cuestión con el tabaco, ¿no? Es igualcito. Pero el problema aquí es que al revés del tabaco no lo ves. Y aquí es lo más difícil para pues, cambiar el estilo de vida, porque todos nosotros hoy en día comunicamos, ¿no? Diariamente con celulares, wifi, teléfonos inalámbricos, todo eso hace parte de nuestra vida, ¿no? Pero si podemos tomar algunas precauciones, eso podrá hacer la diferencia entre una persona que diariamente está pues impactada con todo eso a una medida que es demasiado para sí, ¿no? Y muchas personas no tienen síntomas,
claros, pero ellos están ahí, pero no lo sentimos, porque pues por nuestro estilo de vida, porque no tenemos tanta sensibilidad, pero mucho de nuestro estrés, de nuestro cansancio, viene por ahí también, ¿no? Y pues yo lo que recomiendo es hacer un uso. Yo enfoco más en los celulares porque mira, en Europa tenemos códigos de seguridad de instalaciones eléctricas muy restrictos, y si vas a los Estados Unidos también. Entonces nosotros sabemos que en la casa pocas personas tienen muchos dispositivos eléctricos en el cuarto. Puedes tener un reloj eléctrico al lado de la cama, que no es bueno, pero es muy sencillo de lo quitar, ¿no? Puedes comprar un reloj pues de batería, ¿no? Está hecho. Es sencillo de quitar una televisión del cuarto también, puedes hacerlo fácilmente. Entonces en los cuartos donde vas a dormir es sencillo de hacer cuando las cosas sean menos agresivas, ¿no? Pero fuera de casa es lo problema, porque nosotros no controlamos todo. No controlas en los sitios donde trabajas, tienes wifi, o si tienes torres de celular en todas las calles, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es lo uso pessoal de la tecnología puede cambiar, puede ser más consciente, como observar los dispositivos si tienen una buena recepción de señal. Ahí es menos peligroso de que cuando tienen una recepción más, porque ahí lo celular va a tener que aumentar su potencia de recepción y va a hacer más daño. Entonces las personas deben hablar siempre cuando los celulares tienen una buena recepción. Eso es una regla que se debe tener en consideración, ¿no? Y pues no hablar en sitios que te van a perjudicar la recepción o hacerlo más difícil para los celulares, como en coches, en trenes, en bus, donde puede haber una estructura metálica, por ejemplo, que haga con las ondas electromagnéticas no puedan escapar o sea más difícil de se conectar en una torre de celular, ¿no? Eso es pienso que es una cosa, além de que en Europa es prohibido conducir hablando del celular. No, pero aquí eso se da bastante. Sí, pero en Europa es clarísimo. Si alguien te ve pues hablando del celular en un coche, te puedes quedar sin conducir. Sí, puede llegar a ese punto en algunos países. Bueno, en realidad eso sí cabe destacarlo porque es normativa no contestar celulares o hacer llamadas mientras uno está manejando, pero tú en este momento acabas de darnos una razón más, o sea, claro, fuera de la responsabilidad como conductor está el tema de que me estoy haciendo daño, un tremendo daño. Y se ha probado también que tu atención, no solo porque hablas, pero también por la contaminación electromagnética, que te remueve un poco tu focus, puede ser la condición necesaria para tener un accidente. Wow, eso está bien interesante y sería muy fundamental también prestar atención a eso. Luis, ahora, en el tema estamos hablando de prevención, yo tengo entendido de que tú brindas talleres. Y también brindas asesoría. Por ejemplo, digamos, yo tengo mi casa y te digo, quisiera que pudieras realizar algunas mediciones, ¿es el término correcto? Para poder ver. ¿Puedes explicarnos un poquito eso, cómo funciona? Sí, pues cuando hago talleres muchas veces después me piden para ir a su casa para hacer mediciones y recomendaciones. Pues muchas veces las personas dicen, no me siento bien
en esta habitación y ahí yo voy, hago mediciones y digo, pues mira, tenemos que hacer algunas correcciones, porque en Europa tenemos ya muchas formas de proteger una habitación. Tenemos pues tintas, ¿lo dices tintas en castellano? Te puedes pintar una casa. Pintura. Tienes pinturas que bloquean la entrada de campos electromagnéticos. ¿Sí? Si tienes, ¿cómo se llama esto? Estos tejidos, cortinas, que tienen unos filamentos de plata que también impiden que entren la contaminación electromagnética a esa casa. Entonces, en casos muy graves, yo pues prescribo eso y después analizamos toda la instalación eléctrica de la casa. Por veces tiene que haber cambios en la instalación eléctrica de la casa y también pues puedo sugerir que se instale un sistema que bloquea o que impide la pasaje de la electricidad cuando no usas la electricidad. Pues entonces puedes instalar un pequeño aparato que cuando no estás usando la electricidad no pasa electricidad a los cables. Entonces lo que acontece es cuando tú duermes no usas mucha electricidad, ¿no? Porque está todo cerrado. Solo usas electricidad en la cocina, para lo frío, ¿no? Entonces lo que acontece así es que casi toda la área de la habitación queda sin electricidad. Y entonces ahí tienes un sueño más profundo, más reparador, porque no estás siendo pues impactada con la electricidad que está siempre en todo lado, mismo cuando no estás usando, porque se circula, ¿no? Y es residual también. Y pues entonces con todos esos recursos que tenemos, hacemos con que pues las personas tengan mejor calidad de vida. He tenido muchos casos en que las personas no conseguían dormir en casa. Y por veces solo con un cambio de una cortina se consiguen dormir. Porque podían ver la torre del celular que estaba de frente a la habitación, ¿no? Entonces, protegiendo esa parte de la habitación donde duermen es lo suficiente para tener un sueño mejor. Un sueño mejor. Sí. Ya, perfecto. Lo que sí quisiéramos es si puedes hacer algunas mediciones como para que se pueda ver. Pues estos equipos son alemanes, son de Alemania. Sí. Y son dos aparatos distintos porque miden dos cosas distintas. No siendo muy técnico, voy solo a explicar que un campo electromagnético es compuesto de un campo eléctrico y un campo magnético, como la palabra lo dice, ¿no? Y nosotros medimos las altas y las bajas frecuencias, ¿no? Entonces un celular tiene una frecuencia alta y una instalación eléctrica en casa tiene una frecuencia baja, que dependiendo del país puede ser unos 50 o 60 Hz. Entonces la frecuencia es como una onda, ¿no? Si tienes baja frecuencia tienes una onda así. Si tienes una alta frecuencia tienes una onda así, ¿no? Esto es frecuencia. Entonces los aparatos son distintos porque este es para las altas frecuencias. Y como puedes ver no hay distinción entre lo campo eléctrico y lo magnético. Esto mide los dos al mismo tiempo. Porque en una frecuencia alta los dos campos van como entrelazados. Entonces no hay distinción. En los campos de baja frecuencia sí son distintos, entonces los medimos de una forma distinta. Te voy a acoplar una antena que pues funciona como los sensor que capta
y te voy a ligar para que escuches. Esto es lo que nosotros no vemos, porque no tenemos un sensor que nos muestre lo que se pasa de una forma invisible. Pero esto te muestra lo que está aconteciendo en las altas frecuencias aquí. Este es los sonidos de las frecuencias altas que están aquí. Se la apunto hasta el teléfono ahí y puedes ver que sí. Y por ahí habrá certamente antenas de celulares. De hecho hay una que está a este lado, que se incrementa bastante. Sí. Y pues puedes ver cómo disminuye, ¿no? Entonces es muy sensible hasta cosas que están de fuera de la habitación, ¿no? Puedes medir todo. Y aquí hay algo muy fuerte, ¿no? Entonces con esto nosotros medimos fuera y dentro de las habitaciones los impactos de dispositivos, sean los radares, antenas de celular, todo tipo de aparatos que emiten altas frecuencias. Dentro de la habitación las únicas cosas que medimos con este aparato son pues los celulares que las personas muchas veces tienen. En Europa es muy habitual ahora tener en internet por celular, entonces las personas pueden tener dentro de casa un aparato que es no más que un celular conectado a su ordenador y tienen internet así. Y eso es pues una fuente muy fuerte de radiación también. Aquí no he visto mucho eso, pero va a llegar aquí también. Sí, todo llega. Sí, todo llega. Y los hornos de microondas también emiten una radiación. Alta. Sí, alta porque al inicio cuando los compras tienen unos vedantes que impiden que la radiación venga hasta fuera del horno, pero con el tiempo estos vedantes se van quedando menos fuertes y la radiación pasa. Entonces muchas veces las personas quedan así mirando a la comida, ¿no? Y se están irradiando. Wow. Sí, se están cocinando también, ¿no? Estamos cocinando. Pues con eso yo mido pues todo ese tipo de radiación de alta frecuencia. Y con esto aquí mido las bajas frecuencias. Aquí magnética. Y podemos ver que aquí estamos con un valor un poco. Yo tengo que acordarlo así. Pues este es un caso interesante que yo cuando hago mediciones intento hacerlas en diferentes horas del día. ¿Por qué? Porque por veces la situación es muy distinta cuando de mañana o a la noche. Porque a la mañana mucha gente no está en casa. Entonces la carga, imagínate de este dispositivo que tienes lá fuera, que es un amplificador, una torre de transformación, va a tener una carga mucho menor de mañana. Y a la noche tendrá una carga mayor. Más uso, menos uso. Más uso, menos uso, exacto. Y pues aquí puedes ver que tienes valores de más de 100 que se consideran pues ya. Y yo tengo aquí un apuntamiento porque por veces no ando con todo en mi. Entonces tengo aquí los valores de magnético, que el valor aceptable se dice en una ciudad, sería un 50. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que tienes 100, que es lo doble. Y los valores que se consideran pues muy alarmantes son 200. Entonces estamos aquí entre una situación que podría llegar a alarmante, ¿no? Sí, porque sí. Un poco más
estás con 260 porque probablemente ha activado el teléfono y ahora estás llamando. Si ahora estás con 600, 700, 900. Y esta unidad, para que sepan, te voy a decir, estas son microwatts por metro cuadrado. Esto es lo 1000, es lo máximo que este aparato mide. Entonces, a poco has tenido 800, 900 microwatts por metro cuadrado. Es un exceso. Sí, y esto se emite 24 horas por día. ¿Cuántas veces al día? Sí. Y si medes lo campo eléctrico, pues es bajo porque no tenemos nada cerca que esté funcionando. Pero si llegamos a cualquier dispositivo eléctrico, encontraremos un campo magnético. Yo puedo experimentar aquí. Todo lo que es eléctrico, mira, tienen un valor muy alto, ¿no? Y puedes ver que disminuye muchísimo, ¿no? Pero y este es un campo eléctrico, ¿no? Y mira que la televisión está desconectada, ¿no? Desconectada porque en realidad está conectada a la electricidad. Todas las máquinas que están conectadas a la electricidad emiten en lo mismo un campo electromagnético. Y aquí podemos ver el campo magnético, también pues no es muy alto, pero todavía es un campo electromagnético. Pero como puedes ver, si te distancias de la televisión, ¿no? Vas a tener un campo flaquito, ¿no? Entonces es lo que decía, porque en casa lo más preocupante es donde tú duermes, porque todas las máquinas que tienes son, pues, o las usas a la distancia o por un corto espacio de tiempo. Mira, en la cocina tienes muchas máquinas que emiten campos electromagnéticos muy fuertes, pero las usas por 1 minuto, 2 minutos. Si cocinas puedes demorarte un poco más, pero no estás siempre encima de la máquina, ¿no? Entonces no es muy relevante para la salud de la persona, solo si es muy hipersensible. Pero yo lo que a mí me preocupa más son pues si eres una persona que usa una máquina todo el día, entonces ahí tienes que tener algunas precauciones, ¿no? O como bien comentabas, la misma habitación, que sí, es donde descansa. Eso, ahí sí, ahí es importante medir para ver si tienes algo eléctrico cerca de donde tú duermes que pueda tener un campo electromagnético fuerte. Por ejemplo, hay personas que duermen con su celular cerca, duermen con un teléfono igualcito a ese que está ahí, ¿no? Sin un fío, y pues eso te va a perjudicar tu sueño y después consecuentemente te va a dar, pues, resultar en un sistema inmunitario menos eficiente y de ahí se desencadena todo lo resto, ¿no? Sí, entonces, pues, de eso es lo más. Los campos eléctricos son sencillos de resolver. Los magnéticos no son tan sencillos. Son los más difíciles sí. Luis, ahora, en el tema de, bueno, estamos hablando de la contaminación electromagnética, ¿existe, aparte de un uso más inteligente, como tú bien señalas, de la tecnología, y aparte de que una vez que ya hemos detectado los focos, digamos, ¿no?, de mayor contaminación electromagnética, algo para contrarrestar, si es que cabe el término, o es solamente prevenir y mejorar el uso? Yo, por mi experiencia, una alimentación sana va a tener un efecto de protección,
Porque si tú refuerzas tu sistema inmunitario, vas a tener una protección mejor, ¿no? Mucho mayor. Sí, eso es lo que he hecho en mi vida también. Tener una alimentación basada en alimentos biológicos que son más saludables y tienen un aporte mayor de vitaminas, ¿no? Y de minerales y todo eso. Y pues por mí, en mi caso es eso, alimentación, por veces suplementación con vitaminas y cuando necesario. Y la mayoría de los casos que he visto sí tienen una relación. Si te alimentas mejor, vas a estar más fuerte, entonces vas a conseguir soportar un poco más esa agresividad, ¿no? Pero yo siento, yo estoy aquí en Perú y pues siento la agresividad no solo de la contaminación ambiental, pero también la contaminación electromagnética, ¿no? Porque pues cuando estoy fuera de mi espacio, que es más protegido, ¿no? Estoy más expuesto y siento los resultados de eso, ¿no? Que no durmo tan bien, que me canso más. Eso son lo que veo en mi cuerpo, ¿no? Pero sí, después hay mucha información en la internet sobre muchísimas cosas que dicen que mejoran, ¿no? Yo, por ejemplo, todo que pueda descargarte de una forma u otra es bueno. Y mucha gente dice que se va bien con ejercicio físico, con caminarse descalzo en la playa, también funciona bien. Y pues baños muchas veces también son muy buenos. El agua, ¿no? El agua. Sí, agua es muy buena, sí. Mucha gente habla que solo lavarse la cara con agua puede tener un efecto muy benéfico cuando están cansados y un poco debilitados por la exposición. Entonces, finalmente, Luis, tu idea central o recomendación sería prevención con un uso más inteligente de la tecnología y bueno, ¿no? Dar todo eso como mejorar nuestra alimentación, que es una columna fundamental. Sí, eso sería, sí. Entonces, gracias. Muchas gracias. Por toda tu información. Sí.